¿Qué tal? Esta es una explicación de la onda plana en un medio con pérdidas. Mi nombre es Flores Condori y estoy junto a mi compañero Flores Durán Samuel. Empecemos explicando lo que sería la onda plana en un medio con pérdidas. Cuando el medio de propagación es disipativo, es decir, que la conductividad es diferente de cero, entonces la densidad de corriente de conducción J sub c en la ecuación 4.2 no se cancela y la expresión para la rotación de H empleando fasores queda del siguiente modo. Aquí vamos a hacer un desarrollo de la ecuación. Recordemos de que D es igual a la permitividad eléctrica por E. Entonces, reemplazando eso en la ecuación base, tendremos de que la rotacional de H, del campo H, es igual a la conductividad eléctrica por E más la derivada parcial sobre la derivada parcial del tiempo por la conductividad eléctrica por E. Permisividad eléctrica. Cuando usamos fasores, la derivada temporal parcial se reemplaza por J omega y de la misma forma. Esto se deriva y ya tendríamos J omega por la permisividad eléctrica por E. Y esto se reemplaza otra vez dentro de la ecuación base que era la 4.2. Y llegaremos a tener de que el campo rotacional de H va a ser igual a J omega por la permisividad eléctrica más la conductividad eléctrica sobre J omega por E. Ahora teníamos ya entendido de que gamma es igual a alfa más J beta. Y esto reemplazando por las ecuaciones sería de que J omega por la raíz de la permeabilidad magnética por la permisividad eléctrica más la conductividad eléctrica sobre J omega. Esto nos da de que la impedancia intrínseca, eso va a ser igual a la impedancia intrínseca también, que va a ser a la raíz de la permeabilidad magnética sobre la permisividad eléctrica más la conductividad eléctrica sobre J omega. Ahora tendríamos entendido de que gamma va a ser igual a un medio de la conductividad eléctrica sobre la permeabilidad magnética sobre la permeabilidad permisividad eléctrica más J omega por la raíz de permeabilidad por permisividad. Esto nos daría igual que era gamma y entonces también podemos decir que era alfa más J beta. Esta es una ecuación para medios dieléctricos de pocas pérdidas. Pero ahora, asumiendo de que para estos casos la conductividad eléctrica sobre omega, la permisividad eléctrica, sea mucho menor que 1. Entonces esto se simplificaría de esta ecuación, de esta parte, ¿no? Y tendríamos que la impedancia intrínseca va a ser igual a la permisividad magnética sobre la permisividad eléctrica. Ahora tenemos un ejercicio, el ejercicio 4.3, que nos dice que una onda plana viaja a través de un bloque muy grande hecho con vidrio Pyrex. Su frecuencia es de 3 GHz. Nos pide calcular la constante de fase y la longitud de onda dentro del bloque. Nos dice cuántos decibeles se atenúa la onda por cada centímetro que avanza a través del bloque. Para obtener los datos, primero tenemos que ver la permisividad eléctrica del material que nos indican, que es el vidrio Pyrex. Esto sería igual a 4. Ahora también tendríamos de que la tangente de esto sería igual a la conductividad eléctrica sobre omega por la permisividad eléctrica del Pyrex, que sería igual a 0.6 por 10 a la menos 3. Ahora, de la anterior ecuación que ya teníamos de gamma, que se especificó, tenemos de que a 3 GHz la conductividad aproximada del vidrio Pyrex es, solamente tenemos que reemplazar el valor que nos han dado y multiplicarlo lo que era omega, que es 2pi por la frecuencia por la permitividad eléctrica de sub 0 y la permitividad eléctrica de R.
y esto en sí llegaría a ser de la ecuación base, reemplazando el valor de alfa, que sería 1 medio por 0.6 por 10 a la menos 3 por 2pi por 3 por 10 a la menos 9, que eso sería la frecuencia de 3 GHz, de 8.88542 por 10 a la menos 12 por 4 por 120 pi y a 1 medio. Esto nos da un resultado de 0.03775 neperios por metro. Ahora hallamos la relación de beta también. Esto simplemente se despejando, ¿no? Entonces tendríamos de que 2pi por la frecuencia base por 2, esto por la raíz de 4pi por 10 a la menos 7 por 8.8542 por 10 a la menos 12 y nos da un resultado de 125.7 radianes metro. Ahora nos pedía del Pyrex, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos decibeles se atenúa en la onda por cada centímetro que avanza a través del bloque? Entonces, de la fórmula 4.31, que es la velocidad de fase, despejamos hacia nuestra fórmula para el Pyrex, que sería la velocidad sobre la frecuencia, y esta sería la velocidad de la luz sobre la permitividad eléctrica en R por la frecuencia, que en nuestro caso era 3 GHz, y esto nos daría una longitud de 0.05 metros. Ahora, la atenuación en neperios se define como la parte real del coeficiente de propagación, y esta atenuación la obtenemos en decibelios sobre centímetros, que sería 8.686 por el valor que hemos sacado en gamma, en alfa, ¿no? Y se preguntarán ustedes de dónde sacamos el 8.686. Pues es el logaritmo en base 10 de Euler, que sería aproximadamente 0.434, y para la amplitud del campo eléctrico la conversión es de 20 por 0.434, que aproximadamente es 8.658,86, que se redondea a 8.686, y de esa forma es que al relacionar esa amplitud del campo eléctrico por alfa obtenemos la atenuación en decibelios por centímetro. Ahora, la onda plana en un conductor, teníamos la ecuación base de gamma ya despejada, ¿verdad? Más o menos por aquí está eso. Y esto es para medios conductores con altas pérdidas. Ahora tenemos de que en la conductividad eléctrica sobre omega por E va a ser mucho menor que 1, mucho mayor que 1. Entonces aquí ya no se simplifica, sino que tendríamos que va a ser sobre 2. Y esto va a ser un retraso en Euler sobre pi cuartos. Y nuestra fórmula final para la onda plana en un conductor sería de que la impedancia intrínseca del medio va a ser igual a J omega por la permeabilidad magnética sobre 1 más J por la raíz de 2 sobre omega permeabilidad magnética por la conductividad eléctrica. Se nota que el campo magnético está atrasado en pi cuartos con relación al campo eléctrico, ya que E de X va a ser igual a la impedancia intrínseca por el vector H por Y en Y, y como aquí les explicaba, estaba retrasado en pi cuartos. Y como ya no están en fase, como si era el caso para los medios dieléctricos de bajas pérdidas en la sección anterior que se explicó, vamos a tener de que la impedancia intrínseca va a ser igual a la raíz cuadrada de omega por la permeabilidad magnética sobre la conductividad eléctrica por Euler elevado a J pi cuartos. Ahora, el inverso de alfa o beta recibe el nombre de profundidad de penetración, y recuérdese que se designa en este texto como la letra L. Esta sería nuestra profundidad de penetración, y teníamos entendido de que alfa va a ser igual a beta, y beta entonces tenemos de que va a ser igual a omega por la permeabilidad magnética por la conductividad eléctrica sobre 2.
Eso simplemente va a ser su inversa y vamos a tener de que la profundidad de penetración va a ser igual a 2 a la raíz de 2 sobre omega de la permeabilidad magnética por la conductividad eléctrica. Y esto a su vez va a ser igual a 1 sobre alfa o 1 sobre beta. Por lo tanto, tenemos que las expresiones fasoriales para los campos E y H son H en función de Y va a ser igual a la impedancia intrínseca elevado a la menos 1 por E en función de E sub X, y esto vamos a tener que es igual a raíz de la conductividad eléctrica sobre omega de la permeabilidad magnética por Euler a la J pi menos cuartos por E a la menos Z sobre L y por E a la menos JZ entre L. Y ahora, concentrando todas las fórmulas para calcular la impedancia de onda, la constante de atenuación y la constante de fase de una onda plana, tenemos de que el tipo de medio vamos a tener en un espacio libre, en dieléctrico con pocas pérdidas o en conductor. Tenemos de que el espacio libre para la expresión para una impedancia intrínseca vamos a tener que va a ser la raíz de la permeabilidad magnética sub 0 sobre E sub 0, permeabilidad eléctrica. En el espacio libre para alfa va a ser igual a 0 y el espacio libre para beta va a ser igual a omega raíz de la permeabilidad magnética sub 0 por la permisibilidad eléctrica sub 0. Y de la misma forma estamos hallando estas fórmulas y tenemos que el dieléctrico de pocas pérdidas en la expresión para la impedancia intrínseca va a ser igual a la permeabilidad magnética sobre la permisibilidad eléctrica. En alfa vamos a tener a un medio por la conductividad eléctrica por la raíz de la permeabilidad magnética sobre la permisibilidad eléctrica. Para beta vamos a tener que va a ser igual a omega por la raíz de la permeabilidad por la permisibilidad. Cuando el tipo de medio es un conductor, la expresión para la impedancia intrínseca va a ser esta, para alfa esta ecuación y para beta esta ecuación. Espero que con estas ecuaciones se puedan desenvolver mejor en los ejercicios y tengan un mejor entendimiento para el desarrollo de los ejercicios que vienen a continuación. Muchas gracias. Ejercicio 4.4. En una onda plana cuya frecuencia es de 1 GHz, penetra en una pared metálica de cobre situada en Z es igual a 0. Calcule la longitud de onda dentro del metal y la profundidad de penetración L. La pregunta es, ¿qué porcentaje se ha atenuado la onda al llegar a Z es igual a L? Para empezar la solución a este problema, vamos a recurrir a una ecuación que ya definimos y ya vimos, que es que L es igual a la raíz de 2 sobre omega por mu por sigma. Y también L es igual a 1 sobre alfa y también L es igual a 1 sobre beta. Estas tres igualdades son válidas, ¿no? Pero aquí vamos a tomar la primera. ¿Por qué? Porque no tenemos beta y tampoco tenemos alfa, ¿no? Entonces vamos a tomar la primera, que son datos generales o datos que se pueden sacar de tablas, que es el omega, que es la frecuencia angular, el mu, que es la permeabilidad magnética, y el sigma. Entonces vamos a obtener que L es igual a raíz de 2 sobre 2pi por 10 a la 9 por 4pi por 10 a la menos 7 por 5.8 por 10 a la 7. Esto en su igualdad nos va a dar que es 2,0892 por 10 a la menos 6 metros. Ahora vamos a encontrar beta. Encontrando ya L, que es la profundidad de penetración, ¿no? Vamos a encontrar beta. ¿Cómo se hace? Con la igualdad que teníamos, ¿no? Que era L es igual a 1 sobre beta. Como queremos encontrar beta, vamos a despejarla y vamos a tener que beta es igual a 1 sobre L.
que eso va a ser igual a 0.4786 por 10 a la 6 radianes metro. ¿Para qué encontramos beta? Para encontrar la longitud de onda, que en este caso es lambda cobre, que es igual a 2pi sobre beta, y también es igual a 2pi por L. Recordemos, L es la profundidad de penetración. ¿Por qué tenemos dos igualdades? Una es la general, la definición directa, ¿no? de longitud, que es lambda es igual a 2pi por, sobre beta. Y la otra se usa en casos especiales. ¿Qué tipo de casos especiales? Que cuando el conductor o el material, ¿no?, sea un buen conductor. Y en este caso es el cobre. Sabemos que el cobre es un buen conductor, entonces se aplicaría esta regla. Si es que no sería un buen conductor, se aplicaría la normal, la general, ¿no? En ambos casos nos da el mismo resultado, que en este caso sería 13.13 por 10 a la menos 6 metros. Bueno, entonces cuando la onda avanza una distancia a partir del punto de contacto, Z es igual a 0, entonces la intensidad de campo eléctrico es a partir de esta ecuación que podemos ver aquí. ¿Qué dice? Que la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a Euler a la menos Z sobre L. Entonces a nosotros nos han dado una condición, bueno, nos han preguntado qué porcentaje se ha atenuado a la onda al llegar a Z es igual a L. Entonces, aplicando esta ecuación, vamos a obtener que el campo eléctrico evaluado en Z es igual a L va a ser igual a Euler menos L, porque ya sabemos que Z es igual a L, sobre L. Entonces esto va a ser igual a Euler a la menos 1, lo cual nos va a dar que es igual a 0.368. O sea que el campo eléctrico tiene una intensidad igual al 36.8% del valor inicial. ¿Qué significa esta ecuación o qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que la magnitud del campo eléctrico disminuye exponencialmente a medida que avance a la dirección Z. En Z igual a 0, el campo vale Euler elevado a 0, que es igual a 1. Esto es su valor máximo normalizado. Cuando llega a una distancia Z igual a L, como que es la que nos ha pedido, el campo se ha reducido a Euler elevado a la menos 1. Entonces tenemos el 368, perdón. Es decir, que solo queda el 36.8% de su valor inicial. En resumen, la fórmula describe una caída rápida del campo eléctrico en la distancia, como podemos apreciar en este gráfico. Este gráfico representa que en el eje horizontal Z está la profundidad dentro del conductor, que es qué tan adentro entró la onda desde la superficie, y en el eje vertical, que se representa la magnitud del campo eléctrico de la onda. Junto a la superficie del cobre, Z es igual a 0, la magnitud de la onda es máxima, o sea 1, como la vimos, y a medida que aumenta la profundidad Z, la amplitud del campo eléctrico disminuye exponencialmente. Entonces, tenemos una interpretación de esta imagen, que es que cuando la onda electromagnética incide sobre un buen conductor, como en este caso es el cobre, solo una pequeña parte de la onda penetra en el material. Esta se atenúa rápidamente debido a la pérdida de conducción eléctrica. A mayor profundidad, menor es la intensidad del campo electromagnético. De manera corta y resumida, ¿qué es lo que quiere decir? Que esta imagen muestra cómo la amplitud de una onda electromagnética decae exponencialmente dentro de un conductor, cobre,
y la distancia característica L, que es donde la onda se ha reducido al 36.8% de su valor original de la superficie. Continuando tenemos el punto 4.3, que es la teoría general de los modos T. Un gran número de líneas puede conducir una onda TEM, por ejemplo, las líneas bifilares, el cable coaxial y las placas paralelas, pero otras no, como es el caso de las guías huecas, rectangulares o circulares. En estas solo pueden propagarse ondas T y TM. Además, en las líneas que originalmente llevan una onda TEM, también pueden aparecer modos de propagación T y TM. Conforme la frecuencia de operación se incrementa más y más, los modos T tienen todo su campo eléctrico transversal a la dirección axial. ¿Qué significa eso? Que E sub Z es igual a 0. Y un componente. ¿Qué significa eso? Que H sub Z va a ser diferente de 0. Eso es una característica, ¿no? Del modo T. Que E sub Z es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo eléctrico es completamente transversal. Está en los planos X y Y. Y H sub Z va a ser diferente a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo magnético sí tiene un componente en la dirección de propagación. En estas ecuaciones, la 416 y la 417, escritas en coordenadas cartesianas, dan los siguientes conjuntos de ecuaciones simultáneas, que son estas, ¿no? Que al reescribirlas nos va a dar las ecuaciones que son la 4.44, 4.45, la 4.46, la 4.47, 48 y 49. ¿Qué quieren decir estas ecuaciones? Que si impones las condiciones del modo T, que E sub Z, es igual a 0, y la dependencia de E elevado a la menos gamma por Z, la ecuación se simplifica mucho, porque algunas derivadas respecto a Z simplemente se convierten en menos gamma, y al desaparecer E sub Z, la última ecuación se reduce aún más. Estas ecuaciones básicamente describen cómo los campos eléctricos y magnéticos se acoplan y se propagan en un medio. En el modo T, el campo eléctrico es transversal al eje de propagación Z. El campo magnético sí se tiene componentes tanto transversales como longitudinales. La función E elevado a la menos gamma Z describe la propagación y atenuación de la onda al avanzar en Z. Continuando tenemos, si E sub Z es igual a 0, que es el modo T, y se supone que la dependencia de los campos con relación a la dirección Z está dado por la función Euler elevado a la menos gamma Z, entonces las ecuaciones 44 y 45 se van a reducir a las siguientes ecuaciones, que es la 450 y la 451. Eso es como ya explicamos anteriormente, imponiendo que está dado por la función E elevado a la menos gamma Z. Eso es lo que les decía, que se van a ir simplificando más, porque simplemente se convierten en menos gamma, y como desaparece sub Z, la última ecuación se reduce aún más, ¿no? O sea, eso es lo que les decía. Va a terminar en menos gamma y E sub Y. Continuando, tenemos que, siguiendo el mismo criterio que el del anterior, que de aquí,
dado, ¿no? Que es que la función Euler elevado a la menos y por z, para obtener las derivadas parciales con la relación z, las ecuaciones 4.47 y 4.48, estas dos van a terminar así. Esas dos ecuaciones van a terminar así, aplicando el mismo método, ¿no?, que aplicamos la anterior para reducirlos, que era Euler elevado a la menos gamma por z. Entonces, sustituyendo las ecuaciones 451 y 450 a las últimas ecuaciones, que son estas. Al sustituir esas ecuaciones, vamos a obtener esta igualdad. Perdón, vamos a obtener esta igualdad. ¿Qué quiere decir? Que las ecuaciones 454 y 455 satisfacen la ecuación 449. Ya que E sub z es igual a 0 para la onda t. La última ecuación del sistema simultáneo original que falta por emplear es la 446. Al sustituir en la ecuación 450, 451 y 454 y 455, se obtienen finalmente las ecuaciones diferenciales que hay que resolver, que es, como dijimos, ¿no?, la 454, 455 son las que satisfacen a la ecuación 449. Entonces, ¿cuál era la última que nos tocaba ver? Era la 446, que era que era de las generales. Al sacar, ¿se acuerdan, no? Al sacar estas ecuaciones, en otra teníamos estas generales y hemos visto que reemplazando vamos a llegar a satisfacer las ecuaciones, pero nos faltaba ver esta ecuación, la 449. Entonces tenemos que la 446, al sustituir las ecuaciones de 450, 51, 54 y 55, se obtienen finalmente las ecuaciones diferenciales que hay que resolver. Reemplazando esta, vamos a encontrar la 456. La ecuación 456 solo incluye a la variable h sub z. Nótese que esta es una ecuación general para cualquier sistema con modos t. Si por ejemplo se desea obtener la solución por una guía de ondas rectangular o por dos placas paralelas, la ecuación tendrá que resolverse aplicando las condiciones de frontera permitida en cada caso. Encontrada la solución, esta se sustituye en las ecuaciones 454 y 455 para encontrar las otras dos componentes, h sub z y h sub y, mismo que a la vez permite encontrar e sub x y e sub y por medio de las ecuaciones 450 y 451. Continuando, tenemos el punto 4.4, que es la teoría general del modo TEM. Los modos TEM tienen todo su campo magnético transversal a la dirección axial, o sea, h sub z va a ser igual a 0 y un componente, que e sub z va a ser diferente a 0. Esto es su inversa del modo T. Y en el modo T decíamos que e sub z va a ser igual a 0 y h sub z tiene que ser diferente a 0. Este es al revés, que dice que h sub z va a ser igual a 0 y e sub z va a ser diferente a 0. La metodología para encontrar las expresiones matemáticas de los componentes de los campos E y H de estos modos es análoga a lo que se emplea en la sección anterior. Como ya les dije, es su inversa. Partiendo de las ecuaciones fundamentales, que es la 4.44 y 4.45 con h sub z es igual a 0, se obtiene que
una ecuación similar a la 4.56, solo que ahora la variable a encontrar es sub z. ¿Qué quiere decir esto? Que aplicando casi lo mismo que el anterior, solo que en su inversa. ¿Se acuerdan que teníamos una seguidilla de ecuaciones que era de la 4.44 a la 4.49, que era transformando ecuaciones, ¿no?, a su otro lado? Entonces, resolviendo igual que el anterior, reemplazando, haciendo todos los pasos anteriores, vamos a encontrar una ecuación 457, que esa es la fundamental, la principal, que vamos a emplear, ¿no? Y como tenemos aquí que los demás componentes de los campos se determinan con las expresiones siguientes: E sub x, E sub y, h sub x y h sub y van a estar determinados por estas ecuaciones.